¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y a nombre del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, quiero darles la bienvenida a esta cápsula dentro de nuestra serie Beethoven, una vida en 9 sinfonías. Esta serie de cápsulas que el Conjunto Santander ha ideado para maridar junto con el espectacular ciclo en el que precisamente se llevará a cabo la interpretación, la ejecución en vivo de este extraordinario corpus sinfónico que son las 9 sinfonías de Ludwig van Beethoven. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la primera, de esta obra que de alguna manera nos hace entender o le hace entender a la Viena de su tiempo, que este chico nacido el 16 de diciembre de 1770 en la ciudad de Bonn, no es solamente este extraordinario sui generis, melenudo, brusco pianista que ha llegado a conquistar la ciudad, este extraordinario improvisador, sino que estamos verdaderamente, que estaba la sociedad, la melomanía vienesa de ese momento ante un extraordinario talento de la composición. Es importante recordar que el chico, el joven que escribe esta obra, proviene de una infancia extrema, una infancia en la que ni más ni menos hay una abuela alcohólica, un padre alcohólico que lo maltrata, un abuelo brillante músico de capilla de la corte de Bonn, una madre, Johanna, apocada, sometida al padre, y un padre que realmente va a ejercer una paternidad de la peor manera posible sobre este chico. Lo va a vejar, lo va a maltratar, lo va a golpear, queriendo convertirlo en un nuevo Mozart y desesperándose cuando el chico a las 3 de la mañana, con este padre embriagado, golpeándolo, haciendo que improvise frente a otros amigos, lo hace de otro modo, con una iniciativa, un gusto, un estilo, un genio, una individualidad personalísimas. Todo esto lo va a llevar también a convertirse en un chico retraído, frecuentemente buleado por sus compañeros, una infancia que de verdad no puede ser más adversa y que nos hace ver a todos como un ejemplo que todos y todas podemos remontar nuestros pasados, nuestras infancias, por complejas y adversas que hayan sido, si este hombre, Ludwig van Beethoven, logró remontar esta, la suya, tan extremadamente difícil. Una historia en la que incluso él, Beethoven, jovencito, ya convertido en un músico razonablemente importante, no puede más con el alcoholismo de su padre. Sus hermanos y Beethoven ya se la pasan recogiéndolo tirado de las calles hasta el punto que Beethoven intercede, entra a pedir a los jefes musicales de la capilla de Bonn que jubilen a su padre, que lo retiren, que lo aparten, que le den una pensión mínima y que el resto de su pensión se la den a él, a Beethoven, para que ejerza como un muy precoz pater familias de toda su familia, precisamente. Y eso va a suceder. Beethoven desde muy pequeño se convierte en el protector, en el ejemplo, en el garante de toda esa familia, lo cual lo llevará a desarrollar un concepto extremo, por momentos distorsionado, y al final enfermo de la responsabilidad, de la autoridad, de ser el salvaguarda de los demás desde ese momento tan precoz. Pero también hay una figura fundamental, una luz en esa infancia primera, Christian Nafe, organista, compositor, que se convierte en el gran primer maestro de Beethoven, aquel que le va a enseñar fundamentalmente todos los preceptos y los principios de la composición heredados nada menos que por Johann Sebastian Bach. Así es que Beethoven crece con esta influencia del estilo clásico, del primer clasicismo vienés, haydniano, mozartiano, pero también con toda esta cultura, solidez y profundidad musical que le da el conocimiento de la obra y de la técnica de Johann Sebastian Bach. Y así
con los apoyos que le dan estos nobles, Nafe, su maestro, lo enseña desde muy pronto a exigir ser tratado como el músico genial que es, a hacerlo entender que apoyar a Beethoven es apoyar a la música. Esto es muy bueno porque le dará mucho de su empuje y de su cabildeo y negociación iniciales ante el poder, aunque luego ciertamente generarán obligadamente una suerte de narcisismo en nuestro compositor. Y así, apoyado por los nobles, apoyado por la melomanía de la ciudad de Bonn, recibe la oportunidad de hacer un primer viaje a Viena con la idea de estudiar con Haydn, a quien ya ha conocido en su ciudad natal. Sin embargo, apenas se instala en Viena y viene esta idea de si logró o no conocer a Mozart, es más bien un mito, esta idea del Mozart joven conociendo al Beethoven chiquitito o jovencito, no está de ninguna manera comprobada. Lo que sí sabemos es que apenas se instala en Viena en este primer viaje, la madre de Beethoven muere y Beethoven, que idolatró a su madre, regresa a toda velocidad a su ciudad natal para acompañarla en esos últimos días. Un golpe devastador para nuestro joven compositor, que poco tiempo después regresa a Viena y ya se instala, tomará clases con Franz Haydn, ya veremos lo que sucede con él en alguna otra de nuestras cápsulas, pero es en este momento donde Beethoven se comienza a abrir paso con sus extraordinarias dotes de pianista, de improvisador, en todos estos salones, en todas estas tertulias que se llevan a cabo en la capital del Sacro Imperio germano. Sin embargo, esa no es la ambición de Beethoven, esa no es su deseo. Beethoven quiere convertirse en un gran compositor y la única manera de hacerlo en esa Viena tan dada al culto de los pianistas, en esa Viena que en esos momentos no está tan cerca de la ópera, paradójicamente, es escribiendo sinfonías, acometiendo el más demandante y el más ambicioso de los géneros musicales. Primero, Beethoven practica un poco con la música de cámara, con algunos tríos, con algunos cuartetos, pero realmente su ambición es llegar a una primera sinfonía. Y eso es exactamente lo que va a suceder entre 1799 y 1800. Démonos cuenta de que Beethoven tiene ya entre 29 y 30 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Beethoven no era un prodigio? Claro que lo fue. ¿Que Beethoven llegó tarde a la carrera musical? No, simplemente que Beethoven se fue preparando. No quería dar pasos en falso, quería estar verdaderamente equipado como compositor para acometer este género extremo, el más difícil acaso, y de nuevo el más ambicioso, que es el de la sinfonía. Y así en estos dos últimos años, en el último año del siglo XVIII y el primer año del siglo XIX, Beethoven escribe, compone, publica y ve ejecutada su primera sinfonía en do mayor, un tono luminoso, un tono central, opus 21, dedicada al barón Gottfried van Swieten, que no es solamente un noble, que no es solamente un mecenas, sino que ni más ni menos ha sido, si no protector, uno de los importantes impulsores en los años finales de la vida y la carrera, nada menos que de Wolfgang Amadeus Mozart. Se dice, porque no tenemos pruebas manuscritos, tenemos solo las versiones impresas de la primera sinfonía, se dice que durante el primer viaje a Viena al que he hecho referencia, que fue entre 1795 y 1796, Beethoven esbozó esta primera sinfonía. Sin embargo, el intento no llegó a nada. Beethoven entendió que no era el momento, que no estaba todavía preparado para este género y de una manera muy inteligente, muy autocrítica y también muy calculadora, muy honesta, decidió esperar un poco más. ¿Sí? No pasa nada con este primer intento, aunque algunos elementos de él, se dice, permanecen en el tramo final del último movimiento de esta primera sinfonía, que es de la que estamos hablando. Una sinfonía que todavía está en clara deuda con Mozart, con Haydn, este estilo clásico, recatado, cuadrado,
simétrico, elegante, todavía con algunos pequeños ecos del barroco, con más de un momento de influencia dancística, de salón, de música de sociedad de aquellos tiempos. Sin embargo, ya presenta algunos de los rasgos característicos de Beethoven. Estos golpes de pronto fuertes, estos acentos sorprendentes en el volumen, estos colores armónicos, estos cambios de armonía que le dan una suerte de inestabilidad que no se conocía en la música,